La bendición de Moisés es mucho más benigna con Rubén que la herencia que Jacob le había dado, porque le quitó la primogenitura de él y la dio a José. En Génesis 49, versículo 3, puedes leerlo. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Pero entonces cambia la profecía en una maldición. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Pero Moisés dijo, vive Rubén y no muera. Rubén merecía ser cortado y recibir toda la maldición que Jacob pronunció contra de él. Pero Moisés, por la palabra recibida de Dios, le trata con gracia, bendiciéndole con un número más grande que algunas otras tribus. Debemos tener cuidado de no culpar perpetuamente los que caen en error y pecado. Pablo aconsejó sobre el hombre que fue desgraciado por haber tomado la mujer de su padre, algo que Pablo condenó. Pero semejante a Rubén, ya basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
Lo dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6 hasta 11. Yo por mi parte quiero hallarme en la compañía de los misericordiosos. Buenas tardes, amigos. Bueno, estamos llegando muy cerca del fin de este libro de Deuteronomio y de todos los 5 libros de Moisés. La ley, el Pentateuco se llama. Y no sé, no lo vamos a terminar hoy, pero quizás en el próximo programa lo terminaremos. Toda esta obra que hemos estado estudiando, y espero que habéis aprovechado mucho de este estudio en cuanto de tu conocimiento de la palabra de Dios, del propósito de Dios, lo que Dios hizo y lo que está haciendo en la tierra. Que habéis aprendido algo del propósito de la ley de Dios en nuestros tiempos, porque no ha abolido la ley. La ley sigue con toda su fuerza en el día de hoy. Lo que sí, la ley ya no nos condena, porque estamos bajo la gracia de Dios. Somos guardados por su gracia. La Biblia es una sola historia y la meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz para que seamos dirigidos al Evangelio, que la recibamos y que salimos bajo de la condenación de la ley, a la gracia gratuita que recibimos del Señor, por su bondad, por su misericordia, por su benignidad demostrado a nosotros en estos días. Estamos aquí para desarrollar un concepto de Dios que sea 100% bíblico. Queremos basar el concepto que tenemos de Dios según su palabra y no según cosas personales, aún experiencias que pudiéramos tener con Dios. Y no niego las experiencias que Dios en su bondad hace para nosotros. Él sigue obrando en las vidas personalmente en el día de hoy. Y es exigente que andemos bíblicamente para que el concepto que tenemos de Dios sea bíblico. En segundo lugar, que sea un gran concepto de un Dios grande, magnífico. Eso es lo que queremos recibir. Tenemos que reconocer los caminos de Dios en nuestros pasos hoy en día. En este siglo, los caminos de Dios siguen siendo iguales, son caminos eternos. Dios tiene una manera de andar, caminar, y los hombres tienen otra manera. Desde el caído del hombre en el pecado, así ha sido. El hombre fue creado en la imagen y la semejanza de Dios y sigue siendo de la imagen y de la semejanza de Dios, pero los caminos del hombre ahora son torcidos y malignos y son opuestos que los caminos de Dios. Y nosotros en el mundo en que vivimos, en la época en que vivimos, estamos siendo instruidos desde nuestra niñez en los caminos del hombre y no en los caminos de Dios. La Biblia es la fuente que nos enseña de los caminos de Dios, y por eso también nos apegamos a la palabra de Dios para conocer sus caminos y para andar en sus caminos. Bueno, estos dos propósitos tenemos delante de nosotros, sea un concepto
que sea grande de Dios, pero que sea bíblico, y también reconocer los caminos de Dios y verlos en nuestras vidas hoy en día y que andemos en esos caminos. Ahora, he estado diciendo otra cosa en estos días, que queremos seguir sabiendo que el estudio que hacemos es un estudio bíblico y no debe ser principalmente un estudio intelectual, sino espiritual. Estoy diciendo en cuanto de lo que es principal. Claro, usamos la mente y dedicamos la mente a Dios. Queremos usar toda nuestra mente para su gloria, pero, repito, el estudio no es básicamente o principalmente intelectual, sino espiritual. Y no es para nuestro conocimiento básicamente. Sí, Dios se revela. Sí, revela sus caminos. Sí, revela su propósito a nosotros. Y la Biblia nos ayuda en esa manera. Pero la Biblia tiene otro propósito también. Y es para dar fe al cristiano. La fe viene por el oír, y los oídos de que se habla esta palabra son oídos espirituales que recibimos de Dios por el nuevo nacimiento. Son oídos celestiales. Y si tenemos estos oídos de parte de Dios al nacer de nuevo, podemos entonces recibir fe por lo que nos dice la palabra de Dios, pero tiene que ser entendido espiritualmente por los oídos espirituales. Entonces, como digo, podemos nosotros entender y recibir fe por medio de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, con oídos espirituales. Lo que Dios nos quiere decir en su palabra. La palabra nos da fe, confianza en Dios. Y este es el propósito número 1. Que tengamos fe, que nosotros tengamos una confianza plena en Dios. Para eso es la Biblia. En segundo lugar, nos da mucho entendimiento, especialmente sobre el propósito de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y estamos en ello. Tampoco estamos intentando de recibir para nuestras emociones. Vamos a estar emocionados por los estudios que recibimos de la palabra. Me emociono mucho, pero el propósito no es emocionarme. El propósito es recibir en mi interior, mi alma y mi espíritu aprovecha de la palabra de Dios. Entonces, este es el propósito y otra vez, vamos a entrar en la Biblia pensando en eso. Recibir espiritualmente para nuestro ser interior, lo que se renueva día con día, aunque nuestros cuerpos se van acabándose. Nuestro espíritu se renueve y puede recibir y ejercitarse aún en la vejez de nuestro cuerpo. El espíritu no se envejece. Bien, pues vamos a entrar. Estamos en Deuteronomio capítulo 6 y Moisés nos ha estado dando unas profecías sobre
12 tribus de Israel. Hemos hablado ahora, ya en la introducción, de la bendición de Moisés sobre Rubén, ¿verdad? Bueno, ya vamos a pasar a ver otras tribus. Lo que leemos de Rubén lo vemos en versículo 6, cuando dijo Moisés, bajo la inspiración del Espíritu Santo, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. ¿Verdad que casi se eliminó la tribu? Le di el pasaje la vez pasada donde pudiera leer de cómo estaba para desaparecer esta tribu entre los 12 tribus de Israel. Y se entristeció Israel y tuvieron misericordia. No querían que los propósitos de Dios, y el propósito de Dios fue que hubiera 12 tribus, incluso la tribu de Rubén. Dios no quiso que fuese eliminado. Y qué bueno que no fue eliminado porque tenemos en la Biblia 13 libros, cuando menos. Algunos dicen que 14. Yo no digo ni uno ni el otro. Pero donde vemos que el autor de esos libros fue por medio de un benjamita, una persona de los de Benjamín, de la tribu, que casi fue eliminado. Y si fuera eliminado, no tuviéramos estos libros del Nuevo Testamento por el apóstol Pablo de la tribu de Benjamín. Fíjate, como Dios sabe el futuro, ¿verdad? Y cómo proteja su propósito. Aunque en el presente vemos que Benjamín es digno de ser eliminado, no cabe duda. Pero con el propósito de Dios, el propósito que Él ve en el futuro, que haya alguien de la tribu de Benjamín para entregarnos cartas, y han estado a nuestra disposición ya por casi 2000 años. Las cartas, las epístolas, a veces los llamamos, de San Pablo, el benjamita, el de la tribu de Benjamín. Bueno, no es bueno que Dios se encarga con su palabra y nosotros que somos limitados en nuestro entendimiento, no debemos meternos, ¿verdad? Para arruinar o para perjudicar los planes de Dios. Lo tenemos que dejar en sus manos, seguirle a Él fielmente, confiando que Él hará lo que es perfecto. Bueno, 6, hemos leído ahora 7, a ver qué dice. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. La profecía, el único versículo de profecía sobre Judá en esta profecía. Un versículo nomás. Mientras que Jacob dio varios versículos dedicados al futuro de su hijo Judá, el cuarto hijo. Pero dice, en cuanto de 2 otros hermanos, o mejor dicho, no dijo nada en cuanto de Simeón. Pero Jacob dijo en su profecía, ¿dónde está esto? En capítulo 49 de Génesis, si quieres estudiarlo, ver la diferencia entre las dos profecías, lo de Jacob y ahora lo de Moisés. Porque Jacob dijo a Simeón y Leví son hermanos.
Y dice, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Los dos no tenían un territorio únicamente para ellos, para su propia tribu. En cuanto a Leví, no tenía un territorio. Simeón tenía su territorio dentro de Judá. Era el territorio de Judá y Simeón solamente poseía ciudades dentro del territorio de Judá. Moisés entonces omite a Simeón, probablemente porque no tenía un territorio propio, sino que habitó entre la tribu de Judá. Y como gran parte de esta profecía tenía que ver con la bendición literal de los territorios, quizás por eso ni menciona a Simeón que no tenía su propio territorio. Como no tenía territorio, Leví tampoco. ¿Por qué? Porque fue esparcido entre las tribus. En todas partes podía estar Leví. Entre las tribus no tenía un territorio especial. Pero a Leví no le permitió heredad ninguna, porque Dios era su herencia. Muy como nos pasa con nosotros en la época de la iglesia. Dios es nuestra herencia y para nosotros esto es más que lo suficiente, porque si tenemos a Dios, tenemos todo lo necesario, porque Él provee físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, todo lo que nos hace falta. Tener a Dios es la bendición, no una bendición, es la bendición, porque este incluye entonces todo lo que nos hace falta. Bueno, así que a Leví no le permitió heredad porque Dios era su heredad. Tenía algo mejor que una porción entre las tribus. Él tenía un ministerio, era un siervo de Dios. En comparación a la profecía de Jacob, la de Moisés es mucho menos en cantidad de palabras para Judá, ya lo he mencionado, pero sigue siendo muy positivo lo que dice. Lo voy a leer otra vez, quizás hemos olvidado. Y esta bendición profirió para Judá, dijo, si tú estás ahí en tu Biblia, léelo. Oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Judá conseguirá su heredad por medio de la oración. Oye, oh Jehová, la voz de Judá. Este se habla de oración, que Dios oye o escucha la voz de alguien o de una tribu o lo que sea, una iglesia, significa que Él escucha la oración. No hay nada para una tribu mejor, como para una persona tampoco, ser escuchado de Dios. Oye, Jehová, la voz. El que busque el favor de Dios y no de los hombres, ha elegido el mejor. Jesús preguntó a los judíos, ¿se acuerda? Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
Para Cristo, la gloria venía de su Padre y aconsejó a sus discípulos que ellos buscaran la gloria de Dios y no el fama entre los hombres. Y así queremos seguir en este siglo XXI. El Señor va a preservar a Judá en una manera especial. Así que Moisés le deja en las manos de Dios. Dios se encargará de Judá. Bueno, vamos adelante a versículo 8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, escucha bien, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. Está hablando de Aarón aquí. Bueno, toda la tribu de Leví, que se dedicaban 100% al Señor, aún sobre sus familias. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto, los levitas. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren, y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieron, para que nunca se levanten. Bueno, todo eso tiene que ver con la tribu de Leví, los sacerdotes. Moisés tenía más que decir sobre lo que era su propia tribu que cualquier otro, siendo el legislador el que entregó la ley a Israel, el legislador de la ley levítico. Moisés enfatiza su ministerio, lo de ellos, totalmente dedicados ellos al Señor, y no al campo, no al trabajo, al Señor. Ellos vivían para el Señor y no para sí mismos. Los levitas no heredaron la tierra prometida, sino que fueron totalmente consagrados al Señor. Ellos trajeron la palabra del Señor por medio del Tumim y Urim. Era una manera de saber, según estos dos objetos que ni entiendo lo que son, no los tenemos hoy en día, pero ellos usaron estas dos cosas, Tumim y Urim, para buscar la voluntad de Dios, y lo hicieron también para otras personas. El varón piadoso de que se menciona aquí tenía que ver con Aarón y los sumos sacerdotes que seguían en su linaje. Eran personas imperfectas, quienes Dios castigó severamente, porque ellos le representaban a él entre Israel, y era muy importante que le representan bien, y si no, pues el castigo fue severo. Como por medio de los sacerdotes, el pueblo pudo estar bien con Dios y conocerle. Como Jesús instruyó a sus discípulos, los sacerdotes buscaron primeramente el reino de Dios. Exactamente lo que Jesús instruyó a sus discípulos. Y sus familiares, aún los familiares, y todas las cosas tenían que ocupar el segundo lugar. Aarón no pudo lamentar
cuando Dios quitó la vida de 2 de sus hijos. Eso es el significado de lo que nos dice en versículo 9. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. O es decir, los puso a un lado para que pudieran servir a Dios. No es que se ignoraban por total sus padres, ni sus hermanos, ni sus hermanas, ni sus hijos. Pero cuando Dios, o como diré, el reino de Dios será primero en su vida. Y lo demás tiene que tomar segundo lugar, y si era necesario, ni lamentar cuando sus hijos se mueran. Pues Aarón tenía que obedecer, y así todos los sumos sacerdotes, en todas las épocas de Israel. El servir a Dios era el gran privilegio que tenían, que era mucho mejor que tener muchos territorios. Ellos vivían para el Señor, existían para cumplir con sus propósitos. Los vemos en su mejor cumplimiento de la profecía en Éxodo 32, 25 hasta 28. ¿Por qué? Porque están ejecutando el orden de Dios contra sus mismos parientes, sus hermanos y sus amigos. Puedes leerlo, puedes estudiarlo, o quizás por un momento, quizás no lo leeremos todo, pero vamos a ver de qué se está tratando aquí. 32 y versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón no había permitido para vergüenza porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿Qué permitió Aarón aquí? Una idolatría. Y versículo 26 dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, esta tribu, la tribu de Aarón. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvedla de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano idólatra, y a su amigo idólatro, y a su pariente idólatra. Y los hijos de Israel lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. ¿Ves cómo tenían que cumplir primeramente con la gloria de Dios? Y los que habían perjudicado, los que habían traído vergüenza a Israel por la idolatría, fueron ejecutados. Y los mismos levitas mataron a sus hermanos y a sus parientes, porque ellos reconocían sobre todo a Dios. En su mejor cumplimiento de la profecía, lo que habíamos leído, ejecutando el orden de Dios contra sus mismos parientes. Fueron los instructores de Israel y dirigieron a Israel en su adoración y sus sacrificios, y que fueron puestos delante del Señor con este propósito. Para Moisés, ellos sobre todo necesitaban la bendición de Dios sobre su ministerio. Fueron los que más atacarían los enemigos, que fueron puestos delante, que fueron puestos delante del Señor por este propósito. Para Moisés, entonces, ellos necesitaban la bendición de Dios. Ellos atacarían los enemigos de Israel, los enemigos de Dios atacarían primeramente sus
siervos, los sacerdotes, como lo hizo el rey Saúl, ¿se acuerda? Y su siervo Odomita Doeg, odiado Israel por Satanás por tener sobre ellos la unción del Señor. Él oponía a los levitas, a los sacerdotes. Saúl lo hizo y mató un pueblo, una aldea de sacerdotes. Mató a todos, a sus familias, y destruyó todos sus animales y sus posesiones. Fueron fuertemente atacados por ese rey carnal, ese rey que llegó a ser diabólico, ¿verdad? Vemos como él resortó o fue a una bruja para que le diera la palabra que debía buscado de Dios. Ahora, fíjate lo que Dios dirá a aquel que Jacob llamó lobo arrebatador. ¿Dónde estoy y de quién estoy hablando? Vamos a versículo 12. A Benjamín dijo, ya hemos hablado un poco de esto, el amado de Jehová. ¿De quién está hablando? De la misma tribu que Jacob llamó lobo. Benjamín está llamándole el amado de Jehová. Habitará confiado cerca de él, cerca de Jehová. Lo cubrirá siempre. ¿Y sabe cómo lo hizo? Por la tribu más fuerte, que fue Judá. Lo cubrirá siempre, y entre sus hombros de Judá morará. Bien, fíjate lo que Dios dirá a aquel que Jacob llamó lobo arrebatador. Es el contraste más grande que hay entre la profecía de Jacob y la de Moisés. Es una cosa maravillosa. Doy gracias a Dios que Moisés dio esta profecía. Se demuestra mucho más la misericordia, el perdón de Dios. Es la tribu que fue en peligro de ser exterminada por haber protegido a los hombres perversos entre ellos. Ve la historia en Jueces capítulo 20. Eso sí, no voy a tomar tiempo para hablarlo. Involucra mucho tiempo. No podemos, pero tú puedes estudiarlo. Capítulo 20 de Jueces, para saber exactamente de lo que estamos hablando aquí. Cómo hizo mal Benjamín, cómo algunos de ellos fueron perversos totalmente y debían sido destruidos. Pero después, entristecidos los israelitas por el peligro mencionado en el siguiente capítulo 21 de Jueces, en el siguiente capítulo buscaron esposas para que no fuera eliminada la tribu por falta de descendientes. En nuestro estudio de hoy, versículo 12, Moisés llama a Benjamín el amado de Jehová. Fíjate, como un condenado, como un malvado, puede ser transformado. No es que Dios cambia, sino que Benjamín es cambiado. De ser un lobo arrebatador a ser el amado de Jehová por un cambio en la tribu, no en Dios. Viviendo por toda la historia del Antiguo Testamento, Benjamín no se apartó con las otras 10 tribus al norte que rebelaron contra Judá en el sur, sino que siguió fiel al lado de Judá, cubierto por la protección sobre los hombros de Judá y Dios. Dios le está protegiendo y está usando a Judá para protegerlo. Una parte de Jerusalén perteneció a ellos. Fíjate, la misma ciudad santa
perteneció una parte a ellos. El mismo monte Moría, el sitio del templo. Si no fuera por el cumplimiento de esta profecía, no existiría el apóstol que escribió cuando menos 13 epístolas del Nuevo Testamento, una gran parte de la palabra de Dios. Pablo escribió: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este es Romanos 11, versículo 1. Pablo era de la tribu que más merecía ser desechado por Dios. Ahí vemos la gracia de Dios en el ministerio de Pablo, en la persona de Pablo, que había preparado esto muchos siglos atrás. Y pues, por medio de la soberanía de Dios, siguió el pueblo, la tribu de Benjamín, y un día nació ahí un Saulo de Tarso, que fue transformado en Pablo el gran apóstol. José. Ahora vamos a pasar a José, versículo 13. A José dijo: bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José, y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos, hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Bueno, aquí vamos a estudiar las dos tribus que descendieron de José. Aunque Moisés no habló de sus dos hijos hasta después, recibió doble herencia, la tribu de Efraín y Manasés. Efraín era la poderosa tribu en el norte de Israel, la más poderosa, recibiendo rica herencia de parte de Dios. La agricultura será bendecida por favorables tiempos de rocío, de lluvias, de ríos y sol. Y aún la parte que la luna tiene que ver con los productos. La gente del tiempo pasado, ¿verdad?, que hablaron mucho de sembrar en tiempo cuando la luna era llena. Yo creo que puede haber un poco con lo que vemos de la luna, cómo la luna controla las mareas. Tiene cierto poder. Y puede ser que la luz de la luna llena, la plena luna, en la tarde o en la noche, puede ser que afecta el crecimiento de las plantas. ¿Por qué no? La bendición caerá sobre los montes y los collados. Las minas producirán minerales y metales, y aún la zarza tiene riquezas para rendir para el príncipe del norte de Israel. Al hablar de José, vamos a ver una cosa interesante aquí. Moisés se acuerda de la zarza, donde el ángel del Señor apareció a él.
había andado cuidando la manada de su suegro. ¿Se acuerda la historia? Los primeros capítulos de Éxodo. Y al llegar al capítulo 3, él está cuidando la manada de su suegro. Y viene al monte de Dios, que es Morilla. ¿Y qué le pasa ahí? Bueno, hay una zarza que ardía. Dios estaba entrenando a Moisés por 40 años. Era el príncipe, un príncipe de Egipto por 40 años, los primeros 40. Ahora va por los segundos 40 años de su vida, está dividido en 3 partes. Y por total 120 años cuando murió. Así que ya en la segunda parte de su vida, Dios está entrenándole por 40 años. ¿Para qué? Para que sea el libertador para su propio pueblo. Terminó su preparación al conducirle al monte de Dios Horeb. La gran parte que él tomó en la historia de Israel como libertador y legislador merecía tal preparación, era muy importante. No era completa hasta que tuvo su encuentro con la zarza que ardía. Esta experiencia le capacitó, quemando y venciendo sus defectos y dándole los dones necesarios que se manifestaron por medio de una vara que llevaba en su mano. Es un ejemplo tremendo de los caminos de Dios, cómo Dios funciona, usando lo que Moisés tenía en la mano. Un común palo, podemos llamarlo, una vara que él usaba para caminar. A lo mejor lo usaba para cuidar a las ovejas. Pero lo que tenía en su mano, una cosa común, Dios lo usó para hacer sus maravillas. Todo lo que hizo en Israel lo hizo por la vara. Tremendo como Dios obra. Por eso digo, esta parte es muy interesante para mí. Cómo Dios le capacita por esa experiencia con el fuego en la zarza, que ardía pero no consumía, como es el fuego de Dios, que consume lo malo, pero no nos hace daño. La gran parte que él tomó era libertador y era legislador. Formó la ley, Dios, y lo presentó a Moisés. Le llamó como libertador para librar con esta vara, con los milagros, con lo sobrenatural. Libertó a Israel de la esclavitud. El poder de Dios convencerá a Israel, en primer lugar, porque no le querían creer. Y conquistará al imperio más fuerte del mundo. Una obra sobrenatural totalmente. Dice, venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Este favor es más que la primogenitura de la familia. Es más que el sacerdocio levítico. Es el principio espiritual de la gracia, que se demuestra por toda la historia de José. Tiene que ver con la zarza que ardía con el fuego de Dios. Quiero que veamos una vez más la gracia de él que habitó en la zarza. ¿Quién es esto? Es el ángel del Señor. Es Dios mismo, es el yo soy. Este favor es lo más importante.
tiene que ver con la zarza. Esta gracia permanece sobre sus hijos Efraín y Manasés, como la gloria de la fuerza del toro y del búfalo, dice en versículo 17. Este fue el poder que fue manifestado por el ministerio de José, que no solamente llevó a sus hermanos al arrepentimiento, ¿se acuerda la historia? Y los bendijo, sino que bendijo a los pueblos alrededor con pan y salvación. Viene de él que habitó en la zarza. El yo soy, quien soy. El ángel del Señor, el Hijo de Dios, el Jesús de Galilea. Esto es quien apareció. Ese es el que habitó en la zarza. Déjame leer algo que dijo el gran comentarista Albert Barnes. Las palabras que Moisés escuchó fueron los de Dios mismo en la zarza. ¿Cómo han mantenido los hombres de Dios? Ellos siempre lo han dicho, como el comentarista Albert Barnes. Los hombres de Dios, los antiguos y los nuevos, dicen que quien apareció allí a Moisés era la persona del Hijo de Dios. Déjame leer otra vez lo que dijo. Las palabras que Moisés escuchó fueron los de Dios mismos, como han mantenido los hombres de Dios antiguos y nuevos, manifestadas en la persona de su Hijo. Ahora, quiero que veamos otra comentarista que se llama F.B. Meyer sobre esta misma cosa, la zarza. La enseñanza de Egipto no fue suficiente para capacitar a Moisés, no fue suficiente para capacitar a Moisés por la obra de su vida. Es tomado a la soledad en un desierto, que es la universidad de Dios. El desierto es la universidad de Dios, la escuela de Dios. Todos los que han hecho la obra más grande del mundo han graduado de esta escuela. Elías en Horeb, Ezequiel en Quebar, Pablo en Arabia y Juan en Patmos han pasado por esa universidad. Los obreros de Dios pueden tomar sus cursos de arte en las universidades, pero tienen que tomar la materia de la divinidad solo con Él. La única preparación que hay para los que van a conocer a Dios y conocer su voz y cumplir el ministerio, se tiene que recibir directamente de Dios en la escuela del Espíritu Santo, que es una soledad, estando aparte de todo para Dios. Esto no se aprende ni en una escuela bíblica. Esto no se aprende estudiando la teología. Cada cristiano tiene que entrar en la universidad de Dios, en la escuela del Espíritu Santo, y por su providencia en sus vidas, Dios se revelará y les enseñará sus caminos. Bueno, amigo mío, con este pensamiento vamos a terminar y vamos a ver los demás de las profecías, de Moisés. Todavía nos falta varias tribus. Y con eso, entonces terminándolas, vamos terminando el capítulo 33 y entraremos en el último capítulo, que no es muy grande, y habla de la muerte de Moisés. Así que esté atento, espero que con ganas vayamos esperando el siguiente programa
para aprender la historia completa de este gran hombre de Dios llamado Moisés, que fue llamado el amigo de Dios. Lo que Dios nos quisiera llamar a nosotros según su propósito, que nos entremos con Él en una relación íntima y personal, y que Dios nos ayude para que lo hagamos. Hasta la próxima vez.